y vamos a hacer algo diferente. Yo sé que por ahí el otro día me decían que ustedes hacen muchas preguntas y cuando yo vengo no. Y eso me dolió. Tengo cara de malo, pero no. Entonces, vamos a hacer preguntas, yo le voy a hacer preguntas, ustedes me van a contestar y vamos a tener, a ver si es cierto, porque el que me dijo me dice, no, te tienen espanto. ¿Y por qué? Porque sos muy, es cierto, yo a veces soy directo, pero eso no quiere decir que no me pueden hacer preguntas. Así que hoy vamos a participar de la Cena del Señor. Bien, la Cena del Señor, yo le voy a hacer unas preguntas y ustedes me pueden hacer la que quieran. Si yo no lo sé, no voy a inventar nada, digo, no sé, está bien. ¿Es un sacramento que nosotros tenemos como iglesia? Según la Iglesia Católica, sí. Y según el último Concilio de Trento, también. Pero la Iglesia cristiana no tiene sacramentos. Ordenanzas, sí. Sacramentos, no. El sacramento sería sacrosanto. Es un término muy católico. Pero el sacramento sería algo que te cambia. Por ejemplo, nosotros nos hemos encontrado con personas que están enfermas y quieren que le lleven la cena del Señor a su casa antes de ir al cielo. ¿Nunca escucharon eso? ¿Quién hace eso? Los católicos para hacer la extrema unción. ¿Qué le decís? Chau, este muchacho que estaba enfermo, teníamos que llevar la Santa Cena porque total ya se nos va. No, eso es una costumbre, una tradición que no es bíblica. Entonces, por eso quiero compartir con ustedes cuál fue el origen de la Santa Cena, que no se llama Santa Cena, es el tiempo de la comunión en realidad, cuál es el objetivo y cómo podemos nosotros adorar a Dios teniendo presente algo. Somos conscientes de la presencia de Dios porque vivimos en ella. Entonces, hay personas que, puedo venir a la Cena del Señor porque sé que es domingo y porque tengo un pecado que no confesé, le pido perdón a Dios ahora, participo y después sigo el mismo pecado. Pero es lo que se hace. De golpe ve gente que es la Cena del Señor. Señor, te pido perdón. Y después, no, a vos no te puedo ni ver. Eso pasa. ¿Por qué? Y porque aprendimos a vivir tanta religión que nos olvidamos de mantener una relación con Dios y de ver que las cosas es real. ¿Dónde comienza la Cena del Señor? Y antes, ¿Jesús de dónde sacó la idea? De la Pascua. De la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? ¿Qué es la Pascua? La Pascua es cuando en Argentina se usan huevitos de Pascua que son de chocolate y adentro le ponen cositas. Acá hay como conejitos. Pero no, la Pascua no es eso. Ya sé, la Pascua es cuando tenemos una semana de vacaciones. La Semana Mayor. No, tampoco. La Pascua tiene un significado muy especial para el pueblo de Israel. Vayan a Éxodo capítulo 12. Y hoy no se quejen si llego a la hora. ¿Está bien? Éxodo. Ahí está. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Éxodo. Es que a veces me patina parece que hubiera dicho Hechos, no dije Éxodo. Ahí está. ¿Éxodo? 12. La primera Pascua. La primera Pascua. Y les voy a dar un consejo. Normalmente nuestras Biblias traen títulos. ¿Quién puso esos títulos? No los puso Dios. De hecho, una Biblia tiene un título, otra Biblia tiene otro título. ¿Por qué? Lo tiene después. Porque el hombre que escribió le puso un título ahí. Póngale su propio título. Compre una Biblia que no tenga títulos. Y póngale usted sus títulos. Y se va a dar cuenta que más de una vez se va a sorprender porque el título que tiene quedó bonito, pero no tenía nada que ver. Ahora, cuando vamos a Éxodo 12, vamos a leer, no todo, pero quiero que sí lo lean en su casa. ¿Y qué sucedía en ese momento? Bueno, hemos visto, si alguien me dice que no, le digo que las vea a las 4 de la tarde ahora porque se la perdió. Hemos visto la historia de Moisés en la televisión, que no es totalmente bíblica, pero muchos cristianos aprendieron en el Antiguo Testamento viendo la
La novela, no es una novela, es una historia bíblica, la novela de Moisés, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó ahí? ¿Usted no la vio? Bueno, vaya a las 4 de la tarde en el canal 7, ya vi la propaganda. Esa la hace un grupo que es la Iglesia Universal. No sé cómo fueron tan buenos porque tienen muchas cosas sectarias, pero bueno, independientemente de eso, ahí se vio todo lo que el pueblo de Israel vivió. Ahora, pensemos un poco sin tomar tiempo de leer todo. El pueblo de Israel llega a Egipto. ¿Qué hacían en Egipto? Eran esclavos. Estaban cada vez siendo más maltratados y oraban por un libertador. Nace Moisés. En ese momento, cuando nace Moisés, ¿qué pasó con todos los niños? Todos los niños tenían que morir. ¿Por qué? Por decreto del faraón, todos los niños tenían que morir. Pero Moisés es rescatado y criado por la hija de faraón. Pero Moisés también es amamantado y criado por su propia mamá, cosas interesantes que solo hace Dios. Y Moisés es la respuesta de Dios para ese pueblo. Ahora, los primeros años de Moisés vivió como si fuera un egipcio. 40 años. Los segundos 40 años Dios lo manda al desierto y le enseña a depender absolutamente de él. Ya no era el niño rico, hijo de faraón, sino que era un hombre que tenía que vivir de su propio trabajo, y estando Moisés pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, se encuentra con el Señor, que desde el fuego le dice: Moisés, vas a tener que ir. Y estoy parafraseando, obviamente, porque no creo que lo haya dicho así. Vas a tener que ir, no te gusta lo que te digo, pero acá no hay opción. Pero vas a ir. Y Moisés tuvo que ir. De hecho, siempre se dice que Moisés es tartamudo. Yo no creo que Moisés haya sido tartamudo. Lo que pasa es que se estuvo 40 años sin practicar su idioma. Obviamente, le costaba volver a hablar el idioma egipcio. Y fue criado como los egipcios para conocer todas las costumbres, por eso tenía entrada en el palacio, pero ese era el libertador. ¿Por qué llega Moisés a su pueblo? Porque su pueblo estaba siendo esclavizado y querían un libertador. Después que pasa todo lo que ustedes conocen, las plagas y demás, hay un momento donde ya Dios quebranta el corazón del faraón y los deja salir, pero antes de eso hacen la Pascua. Era un cordero que tenían que sacrificar, que se compartía por familia. Pero ¿qué pasó en las puertas? Cuando hago así, ¿en qué piensan? ¿Qué pusieron en las puertas? Sangre, porque la sangre está en toda la Biblia y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. La pared que estaba manchada con sangre, con la sangre de un cordero, en esa familia no entraba la muerte. Es un símbolo de lo que pasa con Jesús. Pero hicieron la Pascua. Entonces, en el capítulo 12 le explica todo y solamente algunas cosas. Versículo 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero, y el animal será sin defecto, macho, de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, sin defecto. Yo quiero que se grabe en eso, porque lo que pasa en la Pascua es la obra que después efectuó Cristo, sin defecto. ¿De quién es la Pascua? La Pascua es de Jehová. En el versículo 11 dice: y comeréis así, ceñidos vuestros lomos, y vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y la comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Cuando vamos al Nuevo Testamento dice: Cristo es nuestra Pascua. Ahora, ¿por qué estaban haciendo esto? Estaban pensando en la libertad. Iban a salir de muchos años de esclavitud a ser libres. En el versículo 13 dice: la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando la hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y os celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, y estatutos perpetuos los celebraréis.
Y pensemos en estos versículos, porque yo lo expliqué de memoria. Pero cualquiera de nosotros puede estar acá y creer que viene a la iglesia. Pero si nosotros no estamos limpios por la sangre de Cristo, estamos muertos. Muertos, sí, muertos en delitos y pecados. Entonces, la misma sangre que este cordero puso, que Dios hizo poner por medio de este cordero en la pared, hoy para nosotros es la sangre del nuevo pacto, es la sangre de Cristo que limpia todo nuestro pecado. Absolutamente todo. Y luego me habla de un día de memoria. La cena del Señor no es un sacramento, no es un rito religioso, es traer a la memoria que Cristo fue muerto, sepultado, resucitó, está vivo y vuelve. Es lo que el Señor hizo. Pero ahí comienza. Entonces, por eso siempre es bueno leer el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para poder complementar, que obviamente no tenemos tiempo de dar todas las explicaciones, pero vamos al libro de Mateo, por donde estaba leyendo recién, y vemos cómo era la Pascua. Ahora, ¿hasta acá alguna pregunta? No, quería compartirles que es que cuando usted dijo que no era un sacramento, digo yo, posiblemente es que nosotros entendamos sacramento como Ordenanza. Sí, como una ordenanza, ¿verdad? Pero estaba buscando el significado y dice eso para que nos... Porque siempre usamos esa palabra, ¿verdad? Y dice, signo material que en el cristianismo simboliza una gracia interna y espiritual que Jesús concede al que lo recibe. Entonces, no es un sacramento. No, y les voy a explicar lo que es un sacramento porque, bueno, fui criado en la Iglesia Católica. Por ejemplo, de hecho, es cuando un niño nace en una familia católica, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? ¿Por qué? Voy a usar el término de Argentina porque no conozco el de Costa Rica. Si él no lo bautizo, es un guacho, guachito. ¿Cómo se diría acá? Que es un... No es hijo de Dios, eso significa un bastardo. Ok. Entonces, para los católicos el bautismo es todo, porque a partir de ahí empieza la salvación. Después tienen la comunión, después tienen la confirmación, el sacramento del matrimonio y la extrema unción. La extrema unción puede variar porque te la dan en cualquier momento, no importa si antes o después de eso. No lleva ese orden. Pero lo demás sí tiene un orden. La confirmación es cuando el Espíritu Santo viene a la vida de las personas. La comunión es cuando se confirma la salvación. Y eso sí tiene un orden. Bautismo, comunión, confirmación. Nosotros no tenemos ese orden. ¿Por qué? Porque en el momento de ser salvo soy bautizado, entro a tener comunión con Dios, soy sellado y todo lo que nosotros sabemos que la Biblia dice. Ahora, fíjense qué interesante, porque en muchas formas que se usan sacramentos, ¿de qué manera la iglesia cristiana, evangélica, bautista o cualquiera que enseñe bien la Biblia reemplaza el bautismo católico para poder sentirse bien? No sé si me entendieron la pregunta, porque trato de no contestarla, por eso. Es que, por ejemplo, digamos, en algunas iglesias he visto que le llaman como una presentación. Bien, perfecto. Que llevan al niño y lo presentan en la iglesia y es algo similar al bautismo. Está bien. ¿Y los cristianos debemos hacer eso? No. Yo puedo hacerlo, pero cuando alguien me pregunta, ¿usted puede presentar a mi niño? Por supuesto. ¿Es varón? Sí, circuncídelo. ¿Es el primero? El segundo, no, ya no puedo. Ah, y me lo tiene que dejar en el templo y es una ofrenda. No se puede, o sea, es un rito católico, pero se ha tomado como una costumbre muy bonita traer al niño y hacer la presentación y hacer jurar a los padres para que críen ese niño, bla, 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 y sacando un montón de versículos de contexto. Bueno, eso no es bíblico. Es bonito, pero no es bíblico. Entonces, ¿qué hacemos cuando viene un nene? Oramos por ese niño, pero la salvación es de Dios. Yo dejé de hacer eso después que estudié la Biblia y una vez que me pegué la sorpresa de que vistieron un chiquito como muñequito de que todo lindo, con foto. Claro, y invitaron mucha gente, como la familia era católica y cristiana, quisieron reemplazar el rito católico. Entonces, ¿qué hicieron? Trajeron al nene para que yo lo presente. Cuando vi eso dije, no, empecé a estudiar la Biblia y dije, nunca más. Voy a orar por un niño, pero una presentación no es algo que yo lo vea
en la iglesia cristiana. Y ahí empecé a pensar diferente, pero sí lo reemplazan. Ahora, la cena del Señor no es un velorio. Ay, es que el Señor murió. Vamos a recordarlo. De hecho, cuando un cristiano muere, seamos honestos, la primera palabra que utilizamos, perdí a fulano de tal. ¿Podés perder a alguien que sabes dónde está? No. Si se murió alguien que es cristiano, está en la presencia de Dios, no lo perdí. Diferente sería si se murió alguien que no es cristiano, ahí sí lo perdí. Pero al Señor no lo perdimos, sabemos dónde está, entonces es una fiesta, porque cuando vamos a ver ahora, no solo muere, no solo es sepultado, no solo resucita, sino que vuelve. Así que es una fiesta. Ahora, cuando vamos a Mateo 26, entre otros versículos que vamos a citar, dice el versículo 2, sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua. Mateo 26. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. El Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Primera Pedro dice, me habla de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para morir por mí. ¿Se acuerdan dónde está ese versículo de Primera Pedro? ¿O no? A ver, los que dijeron, algunos dijeron, otros así, otros... A ver, ¿quién me dice dónde está el versículo de Primera Pedro? Como un cordero sin mancha y sin contaminación. Vamos. Porque el que tiene mascarilla no le veo el gesto, pero los que hicieron así, no sé qué significa. Vamos. Así le puedo decir a Raúl, no, mentira, no me tenían miedo. Pudieron hablar conmigo, vamos. Primera Pedro, entre el capítulo 1 y el capítulo 5 está, vamos. 1:19. Léalo, por favor. Dice, sino que fue, estoy leyendo en una traducción. No importa. Okay, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Amén. Y leamos el contexto entero. Versículo 18 dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Definitivamente tenemos que entender algo. No hay ninguna profecía de la iglesia en el Antiguo Testamento, pero definitivamente sí hay profecías en cuanto a la venida del Cordero, a salvar a la humanidad. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15 en adelante, Jesús está prometido para venir por nosotros. Y acá, justamente, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado. Ahora, si miramos un poco el contexto, vemos que los discípulos no entendían lo que estaba pasando. ¿Cómo va a ser entregado si yo quiero un libertador que venga a reinar y esperaban el reino? Pero él les anticipó lo que estaba pasando. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, estoy leyendo Mateo capítulo 26, versículo 3, se reunieron en el patio el sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prenderle con engaño a Jesús y matarle, pero decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto. ¿Qué fiesta? La fiesta de la Pascua. ¿Por qué querían matarle? Y porque Jesús estaba predicando el Evangelio y para ellos se sentía como que alguien le hacía la contra, porque Jesús predicaba el Evangelio del reino, el Evangelio diferente y no... los judíos estaban llenos de tradiciones. A veces pensamos en los 10 mandamientos, son 613 y nadie podía cumplirlos. Y los maestros de la ley ponían sobre los discípulos una carga mayor de la que ellos podían llevar y los obligaban a eso, algo que ni ellos hacían. Entonces, aquí viene, en ese contexto, viene cuando una mujer... Bueno, primero sana un leproso, después una mujer unge al Señor y lo adora, y después viene la cena del Señor. Algunas cosas interesantes, nada más, no podemos leer todo. Versículo 18, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca de tu casa, celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. ¿Con quién preparó la cena? Con sus discípulos. ¿Por qué lo hizo así?
porque para una costumbre judía era una fiesta de familia. De hecho, el Señor rompió el protocolo acá, porque no eran familia directa. Era mi familia y podía ser vecinos, pero no era familia directa. El Señor ya rompe el protocolo, por decirlo de alguna manera. Ya no eran familia directa, eran sus discípulos. Y estando sentados en la mesa pasan varias cosas. A ver, si vamos a San Juan capítulo 13. No lo busquen, yo les cuento. Y ustedes lo buscan después. En San Juan capítulo 13 hay un par de cosas que no están acá, el lavado de pies. Y le dice, ejemplo les doy para que como yo hice, ustedes también hagan. Y les lavan los pies. ¿Por qué lavan los pies? Porque en ese momento no había zapatos como lo que usamos ahora, la gente se ensuciaba. ¿Quién tenía que lavar el pie? ¿Quién era el que le tocaba hacer esa función? Un criado, no al dueño de la casa o al dueño de la fiesta. Sin embargo, el Señor lo hizo. Hay muchas cosas que son costumbres de esa época. ¿Por qué les menciono esto? Hay iglesias que hoy lavan los pies. Y está bien si lo quieren hacer. No es pecado hacerlo. Pero no podemos ser tan literalistas en pensar que tengo que lavar los pies. Eso fue una costumbre de esa época. Varias iglesias, de hecho, 3 denominaciones que yo conozca, hacen el lavado de pies previo a la cena del Señor. Otras hacen la cena ágape o la comida antes de eso. Pero sucede eso. ¿Qué más sucede? Bueno, aquí vemos que a Dios no se le escapa nada, Dios tenía todo planeado. ¿Sabía el Señor que había un hombre que tenía un lugar preparado? Sí. ¿Sabía cómo iba a ser? Sí. En la omnisciencia de Dios sabía que uno de ellos lo iba a entregar. ¿Quién es el que lo entrega? Judas. Cuando miramos el texto, fíjese, versículo 21, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, cada uno de ellos empezó a decir, ¿soy yo, Señor? ¿Por qué piensan que cada uno empezó a decir, soy yo, Señor? Uno de ustedes en este momento se va a engripar. Porque estornudé y el virus se fue. ¿Y qué empieza la gente? A somatizarse y dice, no me siento mal, ya no estoy respirando como antes. Judas era un hombre que en apariencia estaba con el Señor, pero nunca entendió su lugar. No podemos decir muchas cosas buenas del pobre Judas. De hecho, yo no le pondría Judas a mi perrito, aunque después hay alguien que se llama Judas. Pero le pondría Judas a mi yerno. Me traicionó y se llevó a mi hija. Uy, qué malo, ¿eh? Ya, volvamos a la seriedad. Lo que pasa es que se me cruzó mi yerno, pero no pasa nada. Imagínense, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Cuando yo pienso en esto, pienso en que Judas actuó de tal manera, fue tan hipócrita, manejó el dinero, hacía las cosas bien, que aparentó ser bueno el día de hoy, ser religioso, pero estaba perdido. Oh, Señor, te adoro a ti. Ojalá podamos amar como fuimos desafiados recién por él, amar a Dios. A enamorarnos de Dios con esa pasión. Judas no. Y todos los demás dudaban, porque si no, no hubieran dicho, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Entonces, el primer desafío que encuentro ahí, si hay una ocasión de negar al Señor, ¿qué harías? Y hay tantas formas de negarlo. Niego al Señor cuando tengo la posibilidad de predicar el Evangelio y no lo hago. Niego al Señor cuando me preguntan en un ambiente muy pesado, están hablando cosas malas y yo pongo cosas obscenas y yo pongo cara rara y dice, ¿usted es cristiano? Bueno, sí, más o menos. No, más o menos. O chicha o limonada. Pero estoy negando al Señor. Entonces, Judas era un hipócrita. Ahora, si ustedes miran, versículo 23, entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. ¿Saben que la costumbre de meter la mano en el plato me habla de intimidad para esa cultura? O sea, Judas tenía una relación muy cercana con el Señor, pero nunca se identificó con el Señor. Por eso pasó lo que pasó. Y este es el primer desafío para nosotros. Ah, pero alguien comparte mucho conmigo, sí,
pero hasta que yo no me identifico plenamente con el Señor, miren lo que sucedió así. Don Raúl, podríamos identificar o relacionarnos en que hoy la iglesia está llena de muchos dudas. Se lo contesto para no ser tan... la respuesta es sí, pero antes de la pandemia, después de la pandemia, ¿qué quedó? Mucha gente convencida, pero no convertida. Muchos emocionados, pero nunca transformados. Y cada vez va a ser peor, porque el mundo que estamos viviendo nos va empujando a que se le diga sí a muchas cosas que es no. Le estamos diciendo, yo no, por ahora, y espero nunca, pero mucha gente le dice sí a lo antinatural. Ahora, volviendo a nuestro pasaje, el Señor lo confronta y dice, tú lo has dicho, y acá empieza, versículo 26, y mientras comían tomó Jesús el pan. Acá tenemos pan. Lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos y le dijo, comed, esto es mi cuerpo. Nosotros los cristianos no creemos en la transustanciación. ¿Qué es la transustanciación? Es cuando lo que creen los católicos, que toma ese pedazo de pan y se convierte en el cuerpo de Cristo. Por eso, si alguno fue a una misa, van a ver, un cura va a creer que estoy en contra de él, no señor, pero no pienso lo que usted piensa. ¿Ven que hay una casillita en la iglesia católica donde el cura se da vuelta y pone con llave ahí? Bueno, para ese tipo de religión, cada misa es un sacrificio, entonces matan a Cristo y lo resucitan otra vez. El Cristo vivo lo guardan ahí adentro, cada vez que te lo comes estás comiendo a Cristo, es el cuerpo de Cristo. Nosotros no creemos eso. El pan sigue siendo pan, o galletita, o lo que sea. ¿Y por qué digo lo que sea? Porque nosotros decimos pan. Algunas iglesias utilizan pan sin levadura, está bien si lo quieren hacer, pero no hagamos de una costumbre una tradición, porque no somos judíos. Lo único que la Biblia dice es que tengo que hacer memoria de él. Por ejemplo, yo hoy no voy a poder comer el pan porque no como harinas. Y entonces uso una galletita que es bien fea, no voy a decir la marca, que es de otra harina y me trago eso. Y está bien. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es memoria del Señor. Si yo tengo que decir, no, miren, por ejemplo, ¿usan una copa o copitas? Copitas. ¿Sabían que hay iglesias que usan un pan entero y lo van pasando? Y otros que usan una sola copa y yo tomo y toma ella que se pintó los labios y le queda marcadito y después toma Moisés y así, salí papá viene. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si voy a una iglesia así? ¿Criticar o respetar? Respetar. ¿Por qué? Porque es una costumbre que ellos asumieron. Dios no me llamó a pelearme con nadie. La doctrina de la Cena del Señor. Esa es una pregunta. ¿Debo participar o no? Si estás en la iglesia, estás en comunión con Dios, sí, porque si no serías tropiezo. Yo participo, ella participa, así nos criamos nosotros. Después que del 2001, cuando vino el H1N1, se empezó a usar copitas. Hubo grandes peleas en muchas iglesias porque el Señor dice, habiendo tomado la copa, no, pero es copita. ¿Quién dijo que es copa o que es copita? De hecho eran 4 copas en esa época. Pero sí, porque por una cuestión de conciencia no puede hacer que tropiece otro hermano. Yo he tomado... Perdón, pero también está la opción a que la persona, si quiere la toma o no la toma, dependiendo de cómo esté su condición. No, me refiero si estás bien con el Señor. Por ejemplo, me invitan a mí a enseñar la Biblia y veo la copa y veo, no, qué asco, y ya no puedo, no estoy en comunión, tengo que arreglar eso con Dios y participar y ya está. ¿Nunca comieron algo que no les gusta? Yo en Costa Rica he tomado jugo de chan. Yo no sabía lo que era el chan, pero les voy a explicar mi situación y es como participar de la Cena del Señor. Fui a una casa que voy a evitar decir el lugar, donde el lugar no estaba muy limpio. Yo no conocía la cultura costarricense. Entonces me dice un fresquito para mí era salir al aire y tomar fresco. Entonces, la persona que estaba conmigo dice, sí, claro.
¿Y qué me va a traer? Y me traen jugo. Para mí era jugo. Pero el jugo venía en un vaso que no estaba limpio y para mí tenía moquito. Porque el chan tiene todo cositas negras. Entonces yo lo agarré y empecé a mirar eso y se me caían las lágrimas de la emoción. Entonces, gracias a Dios, digo, la señora se va, mi amigo se lo toma, porque esto es fresco para el estómago. Mi amigo se lo toma y le cambio el vaso. Y vuelve la señora y me dice, ¡qué dicha que le gustó! Y me lo tuve que tragar. ¿Por qué? Si yo no me lo tomo, ofendo a esa gente, que me lo dio con todo corazón. Entonces no puedo decir no cuando no es pecado. Claro, después me dolió el estómago, me da bajo y no quiero saber más nada con el chan, pero está bien. ¿Me entiende el punto, hermano? Entonces, tómelo, que le dé asco, no le va a pasar nada. Ahora, siendo estrictamente bíblicos, es la copa que representa la sangre de Jesús, limpiando todos nuestros pecados. Hago memoria de ella, pero ahí no hay sangre, es una copa. Es la copa hecha en el nuevo pacto. Me hace recordar a la sangre de Cristo. El pan sigue siendo pan. Pero cuando yo entiendo que ese pan me tiene que llevar a pensar en la cruz, ver todo lo que Jesús sufrió antes de llegar y ver que en la cruz cargó todos nuestros pecados y que en ese momento recibió el desamparo de su Padre. ¡Wow! Si yo pienso eso, me tiene que emocionar. Pero no quedó ahí, resucitó y viene. Entonces es lo que el Señor le estaba diciendo a los discípulos ahí. Ahora, fíjense, versículo 29 dice, os digo que desde ahora no beberéis de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino del Padre. Un día volveremos a hacerlo con el Señor. ¿Y qué pasa si en el cielo qué van a hacer? No sabemos si va a haber copa, copita, si es vino, si es jugo Welch, no sabemos. Lo que sabemos es que lo vamos a hacer. Cualquier cosa que digamos estamos mintiendo o inventando o deduciendo. Solo sabemos que es con el Señor. Ahora, en cada evangelio, cada evangelista lo cuenta diferente. ¿Cada cuánto tenemos que participar de la cena del Señor? ¿Una vez por mes? ¿Cada 15 días? ¿Todos los domingos? ¿Una vez al año? ¿O cada vez que al pastor le da la gana? Sí, pero ¿qué dice la Biblia en cuanto a eso? ¿Y qué dice la tradición? La Biblia no dice nada y la tradición dice muchas cosas. Entonces, Hechos capítulo 20. La cena del Señor es una doctrina interpretativa. Yo recuerdo en otra iglesia que estuve también, que era tan jactancioso, no sé si, digamos, quedaba, digamos, literalmente al pastor la decisión. Entonces decían, no vamos a decir cuándo es, porque el día que se decía que era la cena, llegaba mucha gente, ¿verdad?, a tomar la cena del Señor. Entonces decían, no vamos a decir cuándo es, simplemente lo vamos a sacar. Es religión, la gente llega porque como año nuevo, quiero empezar bien con el Señor. Tenemos un indicio aquí. En los primeros capítulos de Hechos habla de que cada vez que la iglesia se reunía, partía el pan. Lo que no es claro es si partía el pan porque tenían todas las cosas en común y por el hambre que había, o estaban participando de la cena del Señor. En Hechos capítulo 20, versículo 7 dice, el primer día de la semana, unidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir el siguiente día. Y alarga el discurso y todo lo que dice ahí. Entonces, lo único que podemos decir, y en esto se basa una denominación que es bastante grande a nivel mundial, para hacerlo cada domingo, cada primer día de la semana, se despiertan y celebran la cena del Señor basándose en esto. Está bien si lo quieren hacer así. Yo aprendí que no discuto con nadie y no me peleo con nadie cuando no tenga que... Si no afecta mi salvación. Nosotros nos hemos congregado en iglesia donde es una vez al mes, donde es cada 3 meses, donde es una vez al año. ¿Y qué? ¿Voy a pelearme? No. Ahora, algunas cosas que ustedes tienen que pensar, porque se las van a encontrar. ¿Cuál es la diferencia entre cena abierta, cena cerrada y cena semiabierta?
¿Escucharon eso alguna vez? Bien. Cena abierta es si en este momento vamos a participar de la cena del Señor. De hecho, no le pregunté a Raúl o a Eligia cómo participan ustedes, pero vamos a participar de la cena del Señor. Entonces, cualquier persona que nos visita, si quiere participar, participa. Eso es cena abierta. Cena cerrada es únicamente los miembros de la iglesia bautizados en ese lugar participan de la cena. Cena semicerrada, porque hay para todos los gustos, es yo vengo acá de visita, el pastor me conoce, me invita a participar y yo participo, porque soy una visita especial. No encuentro una base bíblica para la cena cerrada, no encuentro una base bíblica para ninguna de las tres. Lo único que yo encuentro es que cada persona es responsable de participar de la cena, pero les voy a ser honestos. A ver, para participar de la cena, ¿hay que estar bautizado, sí o no? Eso le iba a preguntar, porque para nosotros... ¿Y por qué no me preguntó? Me tiene miedo. Me adelantó, porque le iba a decir, entonces, ¿qué con las personas que no son bautizadas? Porque a nosotros, digamos, tenemos la costumbre de que solamente los bautizados, indiferentemente que sean visitas o alguien, siempre y cuando, pues, dé testimonio de que Cristo está en él. Bien, cuénteme de dónde saca eso. No sé, era lo que hemos sido enseñados, ¿verdad? Y está bien, la mayoría de las iglesias practican eso. Y yo estoy tratando de explicarles todo como si fuera una clase de... Aún si fueran los niños, que yo he estado en iglesias donde los niños podían ser partícipes, o sea, todos, desde niños, jóvenes, adultos, no importa que algunos de los niños, o digamos jóvenes, no fueran bautizados. ¿Y qué hacemos cómo sabemos que un niño es salvo? Hay denominaciones como los presbiterianos, luteranos y otros que bautizan niños, porque vienen de la Reforma y la Reforma bautizaba a niños, eran católicos, nosotros no. Los niños tienen que nacer de nuevo. ¿Verdad? Yo creo que esa es la intención del bautismo, no por el bautismo en sí, que es lo que le confundieron los pastores, ¿verdad? Sino que es el hecho de que el niño tenga conocimiento de lo que está haciendo, por su responsabilidad. Entonces, cuando ya se han bautizado y ellos han tomado la decisión, ¿verdad?, de hacerlo, que no se les impone, sino que ellos ya comprenden el Evangelio de alguna forma, ¿verdad?, en el buen entendimiento, entonces ya se les invita a participar. Esa es la parte importante, no se les impone, comprendieron. Una persona que comprende el Evangelio no va a tener ningún problema en bautizarse. Tenemos un solo versículo, sí. Perdón, pero esto, a ver, porque digamos, yo he estado en los dos campos, ¿verdad?, donde los niños no participan, digamos, hasta los 11 años, cuando ya son bautizados, 11, 12 años, y cuando son bautizados ya entonces pueden empezar a participar. La pregunta, ¿es bíblico esto? No hay edad para la salvación. Si no, la salvación sería un requerimiento de edad. Cada uno puede ser salvo a la edad que quiera. ¿A qué edad fue salvo la primera hija que tuvimos? Yo no me acuerdo esos detalles. A los 5, Abigail. De hecho, ese es porque... Y mostró fruto de arrepentimiento. Vimos su vida diferente. No es que porque era nuestra hija, porque con otra de ellas no nos pasó eso. Sí, de hecho, digamos, aquí no es una, digamos, 11 o 12, no, sino es cuando el niño demuestra tener ese interés y ese crecimiento. Hace muchos años salió, y toda costumbre se transforma en doctrina, que había que esperar que el chico tenga conciencia. ¿Qué edad tiene conciencia de pecado? Desde que nace tiene conciencia de pecado. Pero contestando la pregunta, en Hechos capítulo 2, versículo 42, tenemos un versículo que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perdón, el 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a la iglesia como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Es la única mención que tenemos de que eran bautizados y después participaban de la cena. Si ustedes vienen a nuestra iglesia en Romoser, ahí en Pavas, el día que participamos de la cena, no porque lo veo en la Biblia, y estoy siendo muy claro y bien honesto, no porque lo veo en la Biblia, sino porque yo lo establecí así, van a participar de la cena del Señor los miembros de la iglesia bautizados. ¿Por qué lo hago así?
Porque la mayoría de las iglesias en Costa Rica lo hacen así, quiero tener compañerismo. ¿Por qué más lo hago así? Porque resulta que tuvimos una experiencia donde nos visitaba un señor cada 15 días cuando teníamos la cena. Hasta que un día me acerco y le digo, disculpe, ¿y usted por qué viene nada más que cuando hay cena? Porque me gusta participar de la cena. Porque mi iglesia tiene mala doctrina. Y le digo, ¿a qué iglesia va? Y me dice, ¿a dónde va? Y le digo, su iglesia no tiene mala doctrina, su pastor se llama fulano y tal. ¿Lo conoce? Claro que lo conozco, le dije. Pero ¿algún problema hay? No, ningún problema. Llamo al pastor, digo, mira fulano, vos sabés que... ¡Oh! ¡Qué dolor de cabeza! Si querés te lo dejo, pero de regalo, me dice. Está peleado con todos nosotros. Entonces venía a participar con nosotros porque estaba peleado. Pobrecito, ese hombre no tenía conciencia de lo que estaba haciendo. Entonces yo asumí la responsabilidad de decir, a partir de este momento, si te conozco, participás de la cena con nosotros. Si no te conozco, espera un poquito, no te vas a perder nada. Porque hay gente que cree que la cena le va a dar buena suerte, como este hombre, que no lo dicen así, pero es más o menos eso. Entonces, yo creo que es una excelente costumbre pensar, tienen que estar bautizados y ser parte de la iglesia. Si es una visita que conocemos, está bien. Ahora, lo asumí como mi responsabilidad porque honestamente veo un solo versículo en la Biblia. Pero seguimos un poquito más y vamos a 1 Corintios 11. Y si hay dudas me las preguntan a mí, porque después Raúl me va a agarrar o elige a peor. Me las preguntan a mí si algo no me entienden. Yo, Raúl, disculpe, sería bueno que alguna persona conozca que la persona es bautizada. Que dé el testimonio. Sí, no solo que esté bautizada. Sí, que dé el testimonio. Saber que es cristiano. Porque hay gente que fue bañada. Sí. ¿Qué pasa? Metieron un pecador mojado y lo sacaron, seco y lo sacaron mojado. ¿Qué pasa, por ejemplo? Se me viene una duda ahorita en este momento, que tal vez muchos hemos preguntado o lo hemos visto en otras congregaciones, y es ¿qué pasa con los divorciados? ¿Qué pasa con los que están en unión libre? Me está metiendo en un problema. Es Ok. importante, ¿no, Raúl? Porque es importante. O también los que, porque yo ya estaba... Levanten la mano los que no me van a meter en lío con Raúl y Elige, a ver. ¡Qué bárbaro! Si nos responden, no. ¿Y qué pasa con aquellos cristianos? Sé que nosotros no nos damos cuenta, porque aquí vienen, todos venimos, hasta yo, pero qué vida realmente estoy llevando yo, pero yo soy bautizada y estoy congregada aquí, pero si yo estoy llevando una doble vida, o estoy practicando un pecado. ¿Y si vos sos como Judas y nadie se da cuenta? Por eso, entonces, también que limita... No, por eso, te contesté por lo que acabo de ver, porque tal vez en apariencias vos estás muy bien, no te conocemos. De hecho, como es el dicho, caras vemos, corazones no sabemos. Honestamente, en nuestras iglesias hoy no tenemos la comunión que tenía la iglesia cuando comenzó. Entonces, hay cosas que no sabemos entre semana. ¿Quieren saber cómo me porto? Pregúntele a mi esposa. Porque puedo aparentar mucho. Ahora, en ese caso, es indispensable que la iglesia tenga un plan de discipulado y de conocerse y tengan comunión unos con otros para saber quiénes somos. Obviamente se puede haber apariencia, siempre la hubo con Judas, que vivía con el Señor, no la va a haber entre nosotros, pero ya después es responsabilidad de la persona. Yo no le puedo prohibir a nadie que participe de la cena, no tengo autoridad bíblica para hacerlo. Pero puedo decirle a alguien que se abstenga por amor, porque veo que su vida es un desastre y se está metiendo en un problema jugando, menospreciando al Señor, que ahora vamos a seguir justamente esa palabra. ¿Qué hacemos con los divorciados y demás? La Biblia en ningún momento apoya el divorcio. No encuentro un solo ni principio ni doctrina bíblica que me diga que alguien puede divorciarse, pero eso sucede, lamentablemente. Si vieron la Biblia, Dios establece el matrimonio y son una sola carne. Una sola carne es como ¿cómo se llama? La goma loca. ¿Nunca se pegaron el dedo con ese cosito? ¿Sabes lo que cuesta sacarlo? El matrimonio es para toda la vida. El matrimonio es como pensar en lo que pasó con Cristo y nosotros. Nos fusionamos, somos uno. Ahora, claro, hay personas que lamentablemente tienen problemas y se divorcian. Pero conocieron al Señor cristianos y tuvieron ese problema.
Yo no me atrevo a decirles que no participen de la cena si tienen buena comunión con el Señor, porque tuvieron un problema, pero no siguen viviendo en ese problema, salvo que tengan una vida abierta de inmoralidad y que un tipo, voy a usar un nombre de ejemplo, que un hombre se divorció y tiene un montón de mujeres y que... No, si está jugando así no. Pero si tiene una vida respetable, yo no encuentro principio bíblico para prohibirle. Sé que algunas iglesias lo hacen. En el estado que conoce al Señor, así se queda. O sea que si alguien viene ya divorciado, así se queda. A nosotros hemos tenido un montón de chascos en estos 40 años. Bueno, 40 años míos, ella ya no. De servir al Señor. Ella tiene 15 años, así que no puede. Por ejemplo, nos pasaron dos cosas que a mí me marcaron. Una, en un pueblo que trabajamos en Argentina, venía un matrimonio, o sea, una pareja por acá y otra pareja por acá. Pero resulta que en su momento se habían cruzado, se habían intercambiado. No sé cómo explicar esto porque es horrible, pero se habían intercambiado. Pero venían a la iglesia juntos y se llevaban bien. En ningún momento se me ocurrió pensar que habían hecho ese cambio y que se llevaban bien. Así que eran miembros de nuestra iglesia, nosotros contentos, todo, hasta que nos enteramos, no sabíamos dónde meternos. A veces te pasa eso. O nos pasó con una pareja que nosotros mismos lo veíamos jóvenes, que se llevaban bien, vivían juntos y los incentivamos a que se casen. Y qué lindo, se casaron. Una vez nos dimos cuenta que estaban literalmente agarrándose a cachetazos, y cuando yo voy a preguntar qué estaba pasando, es que la hija de él, ¿cómo hija de él? Es que es divorciado. ¿Cómo divorciado? Tenían 20 y resto de años. No supimos. ¿Se dan cuenta cuando digo que a veces uno no sabe? Entonces, si yo hubiera sabido que son divorciados, ¿los incentivo a que se casen? Y no. Pero a veces uno hace cosas sin saber. Por eso es tan importante preguntar todo antes. Tener comunión, el discipulado es fundamental. No sé si contesté tu pregunta. Sí, muchas gracias. Por amor, a veces hay que ceder ciertos derechos, pero cuando estemos en el cielo, los divorciados también van a estar en las bodas del Cordero. Disculpe, Laura, es una pregunta que me hacen mucho y yo he respondido, no me corrige, que para hijos de Dios compete eso, no divorciarse, pero si fuéramos aceptados que Cristo nos rescatara, ¿qué cosas malas le hemos hecho? ¿Compete para una persona que no conozca a Cristo que se divorcie? Es un gran problema que cualquiera puede tener, no importa si es hijo de Dios o no. Yo nunca voy a estar de acuerdo con el divorcio, porque no lo veo en la Biblia, pero que lo hay, lo hay. ¿Qué pasa con las personas que no conocen de Cristo, se divorciaron y ahora nuevas criaturas son? Todo lo malo pasa, ¿verdad? Sí, pero siguen teniendo una esposa anterior y siguen teniendo hijos anteriores. La marca del pecado permanece. ¿Son salvos? Claro que son salvos, sí, definitiva. Ningún problema. La salvación es eterna. La salvación es un regalo y no hay ningún pecado que lo pueda... Desde el punto de vista de lo que me estás preguntando sería, ¿se divorciaron, pecaron, perdieron la salvación? No, imposible, la salvación no se pierde. Sí, no, es que la pregunta es en sí, no conocían de Cristo, se divorciaron, ahora conocen de Cristo, se casan en Cristo. Sí, no hay ningún problema, la salvación es personal. Obviamente, si yo fuera divorciado, ¿ustedes escucharían una conferencia mía sobre cómo mantener una familia en orden? No, ¿verdad que no? Entonces, definitivamente una persona divorciada hay ciertos ministerios que no puede tener, porque no lo vas a poner a enseñar sobre familia. ¿Cómo amar a tu esposa? ¿Cuál de las tres? No. Entonces, seamos lógicos en ciertas cosas que por ahí aunque la Biblia es específica, el divorcio dice que no. En el principio no fue así. El divorcio se aceptó por la dureza del corazón del hombre. Y estudiemos bien lo que es el divorcio en la cultura judía y lo que realmente es el divorcio para nosotros los cristianos cuando somos una sola carne. Aunque sigue siendo pecado y dureza en el corazón. Bueno, vamos a 1 Corintios 11, porque ahora sí no se pueden quejar, ahora se me fue la hora. En 1 Corintios 11 se les llama santos a toda la iglesia de Corintios. Sin embargo, había mucho pecado en esa iglesia, ¿verdad que sí? Todo tipo de pecado, murmuración y lo que quieran buscar, divisiones y demás. Pero el Señor les llama santos. Y
el apóstol Pablo les enseña a la iglesia lo que él había recibido del Señor. Capítulo 11, versículo 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros y otros duermen. Y pensemos en este pasaje. Ya tenemos todo el contexto y creo que fue bien explicado, por lo menos rápido, ustedes tienen para leer. Pero en este pasaje Pablo toma lo que vio del Señor, porque Pablo no se encontró con Jesús para conversar, pero sí tuvo un encuentro personal con Jesús. Entonces, lo que yo recibí del Señor, en este momento no había Biblia, la tradición era oral. Entonces, seguramente Pablo recibió esto de otros cristianos que sabían lo que Jesús había hecho y lo utiliza en la iglesia. ¿Para qué? Para hacer memoria. ¿Qué es la parte importante? La persona que invita. Acabamos de leer un versículo que el Señor desea que participemos de la cena. Y acá dice, lo que yo recibí del Señor, esto les enseño. La persona que invita es Jesús. El centro de la cena del Señor es Jesús. El centro de la cena del Señor es el sacrificio de Cristo, la noche que fue entregado. Y empieza hablando del sacrificio de Cristo. Ahora, Él entrega su vida y la vuelve a tomar. Como dije antes, es un momento para conmemorar lo que sucedió, como lo dice en el Antiguo Testamento, para hacer memoria de lo que sucedió. No es un momento para venir a confesar pecado, para pensar que tomé la cena y voy a estar mejor. La cena del Señor no va a cambiar nada si tu comunión con Dios no es real. Va a terminar siendo una actividad de domingo y no una actitud de corazón. Ahora, después hay una frase que tenemos que marcarla. Haced esto en memoria de mí, haced esto en memoria de mí. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser consciente las 24 horas, los 7 días de la semana, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, como dice 1 Corintios 15, y que volverá. Entonces, hago esto, ¿qué hago? Tomo el pan, oro, canto, hago una alabanza, pero tomo el pan recordando lo que sucedió, tomo la copa, entendiendo que es el nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? La muerte de Jesús en mi favor, la sangre de Cristo limpiando pecado, y que otra vez, vuelvo a repetir, en memoria de mí, estoy recordando lo que hizo. Ahora, la parte más importante de entender no es solamente que hago memoria de Él, sino que cada vez que participo del Señor, la muerte del Señor anuncio. Entonces, si hay mucha gente que no conoce al Señor, no le voy a decir que participe, pero le voy a contar que Cristo murió, que fue sepultado, que resucitó y que vuelve. Cuando pensamos en la venida del Señor, vemos dos acontecimientos en la Biblia. El primero es el rapto de la iglesia. El segundo es la venida del Señor. El rapto de la iglesia lo vemos en Tesalonicenses capítulo 4 o en 1 Corintios 15, donde todos los que somos salvos, sin distinción de denominación, ni siquiera del tiempo de haber sido salvos o estar bautizados o no, los salvos, los nacidos de nuevo, somos llevados a la presencia de Dios en un abrir y cerrar de ojos y tenemos una reunión con el Señor en las nubes para regocijarnos para siempre. Y es lo que hoy vamos a conmemorar, que Cristo viene. El otro acontecimiento es la segunda venida de Cristo, cuando Él pisa la tierra. En la segunda venida de Cristo, nosotros venimos con Él. Y es muy diferente. ¿Por qué? Porque somos llevados y venimos con Él. Entonces, en el momento de participar de la cena, lo primero que me tengo que preguntar, ¿nací de nuevo? Si en este momento vendría Jesús, ¿me voy con Él?
Porque la muerte anuncio hasta que Él venga a buscarme. Después dice, de manera que el que utiliza la palabra indignamente, que como beba indignamente. El versículo 29, en la mayoría de los originales no está. Pero la palabra indigno sí. ¿Qué tiene que ver la palabra indigno? La Biblia se estudia de acuerdo al contexto, siempre. Y por eso empecé diciendo que la iglesia de Corinto era una iglesia llena de pecado y practicante de ese pecado. En el versículo 19 dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues, ¿qué? ¿No tenéis en casa que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? Y para entender eso de indignamente, tenemos que entender lo que era la iglesia. Nosotros siempre decimos, y no está mal, vamos a la iglesia, pero somos la iglesia. En este contexto, había una fiesta donde la gente, si hay comida, la gente viene. Bueno, todavía pasa, la gente huele la comida. Si hoy hubiéramos dicho, viene Raúl y trae comida, esto se llena. Pasa siempre. Ahora, había comida y había menosprecio. Lo vemos en el contexto anterior. Se peleaban. Había divisiones, había contiendas. Entonces, ¿qué dice? Se va a manifestar quién está aprobado y quién no está aprobado. La palabra aprobado es muy interesante acá. Entonces, participar de la cena indignamente es no ser salvo. Creer que la cena puedo participar y que eso me va a traer algo. Por eso es tan importante. Ya nació de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Bueno, nacer de nuevo es entender que soy pecador. Y lo han escuchado tantas veces que cuando lo escuchamos tantas veces ya lo repetimos de memoria. Pero no solo tengo que entender que soy pecador, sino sentir que ese pecado me separa de Dios. Ver que ese vacío que tengo no lo puedo llenar con nada y que Dios derramó su sangre por mí y me regala la salvación. Al tener a Cristo soy digno porque Dios me dignifica. Entonces, de la cena del Señor no deben participar los religiosos, ni los bautizados, ni los miembros de una iglesia. Tienen que participar los salvos, sobre todas las cosas, porque puede haber un miembro de la iglesia, puede haber un bautizado, que no es salvo. Por eso, en este momento lo que tenemos que hacer es examinar mi corazón y ver, si en este momento muero, no lo contesto como un lorito, voy a la presencia de Dios, no sé, si es no sé, es momento para arreglar. Si es no, es momento para pensar. Y si es sí, es un momento para disfrutar. ¿Por qué? Porque anunciamos su muerte y su pronta venida. Y Cristo viene antes de lo que soñamos o esperamos. Entonces, vamos a participar del pan y de la copa, pero ¿alguna pregunta? Honestamente les di la clase como si estuviéramos la que yo doy en la doctrina de la iglesia en la universidad, más o menos, con algunas, obviamente no con tanto detalle, pero traté de ser lo más abierto para que ustedes entiendan todo el contexto. Y solamente ustedes pueden decidir, ¿participo o no participo? Ahora, cuidado. Hay gente, y no me quería olvidar de esto, hay gente que dice, no, yo este domingo no participo porque no estoy bien del Señor, no estoy bien con el Señor. ¿No escucharon eso? Sí, correcto. Eso es una brutalidad. Si no estás bien con el Señor, arreglate ya, porque Cristo viene. Si decís, no, hoy no participo porque no estoy bien del Señor, estás tomando la cena del Señor como una actividad y no como la actitud de tu corazón de amar a Dios con todo. Pero si tengo pecado, confesalo y abandonalo. La gracia de Dios te tiene que mostrar y enseñar a renunciar a ese pecado. No podemos pensar, no, hoy no, mañana sí. Y a veces pasa. Esa era la táctica que utilizaban los pastores, donde yo asistía, para darse cuenta quién estaba bien y quién estaba mal. Entonces, los que cuando se anunciaba la cena del Señor llegaban todos, pero cuando era de sorpresa, entonces algunos no participaban. Lamentablemente, con mucha vergüenza,
Muchos predican el temor y no el amor. Yo no necesito meterles miedo a ustedes que algo les va a pasar. Definitivamente de Dios no se burla nadie. Hay gente debilitada, otros enfermos, otros muertos. No necesariamente la enfermedad es consecuencia de un pecado, sino Pablo hubiera muerto mal por pecado y yo estaría en el último grado del infierno porque vivo enfermo. El que predica eso no entiende la Biblia, pero de Dios no se burla nadie. Ahora, yo no necesito hacer que la gente levante la mano para saber cómo está. Necesito estar cerca. Si un pastor no huele a ovejas, que se dedique a otra cosa. Pero vamos a participar de la cena.